Bienvenidos todos. Va llegando gente todavía, pero bueno, ya más o menos vamos arrancando. Les recuerdo un poquito lo que les solicitamos siempre en los cursos, que bueno, que vayan prendiendo sus cámaras, apagando los micrófonos. Vamos a tener, vamos a ir haciendo, hoy me toca la segunda clase a mí. El próximo jueves, la mala de la película va a ser Isabel. Y bueno, vamos a ir buscando, ahí tratando de ir llevando este curso. Eh, Después, agradecerles a todos los que ya han mandado sus actividades. Les he tratado de responder lo más rápido posible. Si alguno me faltó responderles, me avisan y se los voy a responder. Pero bueno, en general estamos bien rumbeados, que eso es lo importante. Bueno, arranco. Déjenme, déjenme organizar acá. Bueno. Eh, bueno, nos acompañan Miguel Izquierdo, que ya creo que todos lo conocen, el gerente regional para Centroamérica y Caribe, y Isabel Sorondo, que va a ser nuestra próxima eh, instructora. Y no sé bueno, tenemos a Tania y a Isidro por allí como participantes por la coalición de las Américas, que van a estar observando un poquito. Y seguramente si en algún momento se integrará algún otro coordinador, o Antonio también, este, para, bueno, para estar viendo un poquito cómo se desarrolla el curso. Bueno, vamos a esta segunda parte. La idea para hoy es empezar trabajar un poquito más, a enfocarnos un poquito más en lo que son los informes, ver cómo podemos planificar un poco las etapas que lleva la escritura del informe, algunos consejos, después vamos a hacer alguna actividad en conjunto y les muestro la tarea para la próxima clase, y hacemos el cierre de hoy. Pero antes, y acá voy a dejar de compartir, quiero ver si alguien me ayuda a recordar un poquito lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, o me levantan la mano o se desmutean por ahí y me cuentan un poquito, brevemente. Alguna cosa que se acuerden. Emanuel, una cosa. Si la memoria no me falla, trabajamos dos tipos de informe en cuanto a su función. Bien, perfecto. ¿Algo más? ¿Alguno más que recuerde? Trabajamos tres tipos de informe: expositivo, interpretativo y demostrativo. Bien, bárbaro. ¿Se acuerdan un poquito cuál era cuál y eso? Mm, Básicamente. yo el que más recuerdo es el interpretativo, por lo que estuvimos Ujú, revisándolo para la tarea que hicimos, que es porque se incluyen datos que luego ujú. se analizan y puede al final uno también llevar a una conclusión, Bien, generar exacto. una conclusión. Bien, Yo perfecto. eso no recuerdo bien las características generales. Bien. Silvia. Y en el expositivo son datos que es la fecha, día, hora, por ejemplo, puede ser, pero no lleva a ninguna conclusión. Exacto. Javier, tenías por ahí levantado la mano. Javier. Yo, Sí. ¿cuál dijeron? ¿Expositivo, interpretativo? ¿Cuál? No escuché bien. El demostrativo ¿Cuál? sería el que está faltando. ¿Se acuerdan? Ya. El demostrativo es, en el fondo, ese implica una tesis, una hipótesis, ¿no? Y ¿Mm? luego se exponen los datos y se obtiene una conclusión. Exacto. ¿Ah? Por lo general asociamos el demostrativo un poco más a lo científico, digamos, ¿no? A lo médico o
el tipo de trabajos en los cuales necesitamos, con algo que tengamos propuesto, un postulado, poder fundamentarlo, ¿sí? Sustentarlo o negarlo, ¿no? Sí, o sea, si los resultados nos dan que no es lo que nosotros pensábamos, obviamente lo podemos falsar. Bien, perfecto. Después hablamos un poquito sobre la estructura, ¿se acuerdan? La ¿Se acuerdan? estructura. Ujú. ¿Cómo lo formábamos a los informes? Existe un título, una introducción, un desarrollo, y si este lo requiere, también puede haber una conclusión. Exacto. Dependiendo del que vaya a elegir, es si le pongo conclusión o no, ¿sí? O bueno, o qué tanto me extiendo en esa conclusión, ¿no? Perfecto. Hoy vamos a ingresar un poquito más dentro del informe y ver qué es lo que vamos a poner. Bien, Michelle, no hay problema. Con respecto bueno, a cómo vamos a formarlo, al pienso, desde que lo empezamos a pensar hasta qué es lo que tenemos que poner. Bueno, habiendo recordado un poquito eso, sigamos con la presentación. Entonces, solo para recordarlo, los tipos y los usos, la estructura, y una cosa que habíamos visto también eran los componentes de cada sección, qué era lo que podía poner en la introducción, qué ponía en el desarrollo y la conclusión, ¿no? Importante que en la conclusión, lo importante es que no ponga información nueva, ¿sí? O sea, la idea es que la conclusión sea justamente eso, ¿no? Todo lo que se habló anteriormente lo resumo en la conclusión. No voy a poner algo nuevo, algo que no estaba, algún dato que no estaba en el desarrollo. Bien, ¿qué debemos considerar para escribir un buen informe? Y acá vamos a ver. Una cosa que es bien importante es tener claros los objetivos. ¿Se acuerdan que cuando yo les pasé la tarea, una de las preguntas que les hice es ¿para qué? ¿Sí? El para qué estoy escribiendo el informe es lo que a mí me va a permitir saber qué voy a incluir en el informe y además si es relevante hacer el informe, ¿ah? Porque de repente puedo pensar en hacer un informe y me pongo a pensar cuáles son mis objetivos y de repente no es tan necesario, ¿no? Y los objetivos los tengo que tener claros de entrada, ¿no? Vamos a ver después con Isabel, que también vamos a hablar de objetivos, pero los objetivos del informe y los objetivos del proyecto no son iguales. O sea, los objetivos del informe no es necesario que los incluyan en el informe o que sean tan detallados como en el proyecto. En el proyecto sí va a ser más necesario hacerlo más detallado. Después tengo que saber a quién se lo voy a enviar. Y se acuerdan que también en la tarea les pedí para quién, ¿no? A quién lo dirijo. Porque el otro día lo mencionaba, si yo lo voy a dirigir dentro de mi comisión directiva, hay una serie de datos que ya son de uso común dentro de la directiva, ¿no? Entonces, no voy a tener que explicarlos, ¿no? O sea, si yo hago un informe sobre un proyecto determinado, no voy a empezar por detallar lo que es la hemofilia, ¿no? En cambio, si yo voy a hacer un informe para la prensa, por ejemplo, para divulgar en el Día Mundial de la Hemofilia, que tuvimos hace poquito, ¿sí? En ese informe sí voy a necesitar explicar más detalladamente de qué se trata la patología, ¿no? Entonces, sabiendo al público, también sé qué información voy a poner. Después, una técnica interesante para trabajar es con lluvia de ideas, ¿no? O sea, empezar a anotar en un papel todo lo que a mí se me ocurre que puedo incluir en ese informe, ¿no? Y ahí es donde yo voy a empezar a descartar y a incluir. Y acá vuelvo a lo mismo, a lo anterior. Yo sabiendo los objetivos y el público al que yo lo voy a destinar, voy a saber también qué tan extenso va a ser mi informe. El otro día me preguntaban,
¿cuántas páginas? Bueno, eso va a depender del tipo de informe, y va a depender de a quién yo se lo quiero dirigir. Puede ser un informe de 2 páginas, o puede ser un informe de 40, ¿ah? Dependiendo de lo que yo quiero decir, ¿ah? Y cuanto más extenso sea el informe, probablemente más gente voy a necesitar. Por eso puse esta imagen, ¿ah? Vieron que ahí tienen un grupo de trabajo donde están varios trabajando. Seguramente en un informe corto no van a necesitar tanta gente, ¿ah? A lo sumo 2, ¿ah? Porque siempre está bueno de repente trabajar con otra persona para intercambiar ideas y bueno, y complementarse un poco. Pero cuando van a hacer un informe más extenso, que tenga mucha más información y que quieran de repente hacer un cabildeo o lo que fuere, está bueno de repente que haya un equipo trabajando para ir viendo, incluso repartirse el trabajo, ¿no? Y alivianar un poco la carga para cada uno. Y lo otro que voy a hacer es buscar las fuentes, ¿ah? Y recuerden lo que yo les decía el otro día, una fuente reconocida, una fuente que sea veraz, que estamos tranquilos y confiados de que el dato es coherente y que es lo que corresponde. Y después ver qué información saco de esa fuente, ¿ah? O sea, si tomo como fuente, no sé, la federación, la página de la federación, bueno, no todo lo que está en la página de la federación me va a servir, no todo lo que está, por ejemplo, si tomo las guías de tratamiento, no todo lo que está dentro de las guías lo voy a necesitar para este informe. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer la selección de lo que voy a utilizar, ¿ah? Siempre que tengan alguna duda, me detienen si voy muy rápido. Bien, todos estos puntos es interesante considerarlos al momento de empezar a pensar en armar el informe. Seleccionar la información base, o sea, qué es lo que yo necesito sí o sí tener dentro de la información. ¿Se me escucha ahí? ¿Sí? Está, porque me está saliendo un aviso de conexión inestable. Igual si quieres, perdón Andrés, Sí, puedes apagar tu cámara, se sigue viendo o la pantalla y mejora un poco la conexión si tienes problemas. Pero, está, bárbaro. Cualquier cosa me avisan si ven que está muy bajo. Entonces, selecciono la información base, defino las fuentes, tomo los datos, ¿sí? Y la información que necesito, y después descarto, analizo, ¿tá? ¿Qué información tengo? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? ¿tá? Después la sintetizo, porque yo no voy a hacer un copio y pego directo de la página, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí entro en un riesgo de plagio, ¿tá? Y además porque no todo lo que esté me va a ser necesario, y además no va a quedar de repente muy coherente hacer tipo parches, ¿no? Emparchar y poner varias cosas de diferentes páginas, seguramente no me va a quedar muy claro el texto, ¿no? Entonces ahí cuando tengo la información ya seleccionada, lo que empiezo es a hacer un resumen, a decir, bueno, de esto, ¿sí? Por ejemplo, si pienso en la cantidad de personas con hemofilia A severa que tienen una artropatía hemofílica y no sé qué, no sé cuánto, bueno, seguramente ahí voy a tener que desgranar un poco los datos que tenga de la fuente que haya recibido. Y después la organizo y trato de que quede coherente mi informe. Y esto es, ¿se acuerdan que les decía que podían tener subtítulos en el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner por subtítulos la temática que sea, ¿no? Y voy a tratar de no mezclar temas, ¿sí? Porque si no, se puede complicar. Entonces, primero hablo de la hemofilia, después hablo de la artropatía hemofílica, después hablo de la situación en mi país, después hablo, ¿sí? Y no los entrevero. ¿Hasta acá? Sí, Silvia. Digo Silvia porque es la que estoy viendo ahí en la pantallita. Ahora todos juntos, sí. Ahora sí. Estás muteada, Silvia, creo. Ahora sí.
En Sí. el paso 5, donde dice la síntesis, venimos como buscando información verídica y todo eso, pero en la ¿Mm? parte de síntesis de la información sería como nuestro propio pensamiento. O sea, basado en los datos, interpreto lo que dicen los datos y trato de armar un resumencito, digamos. Y en la organización ¿qué diferencia hay en la síntesis y en la organización? Primero sintetizo, o sea, yo puedo sacar de varias fuentes. ¿Ah? Dame un segundo, Manuel. Por ejemplo, dependiendo de la extensión del texto, Mm, veo la cantidad de fuentes que voy a buscar. ¿Ah? Si es un texto corto, no más de tres. ¿Ah? Con tres lugares que yo busque información, me parece que va a ser suficiente. ¿Ah? Después, si una vez que tengo eso, tomo la información, la leo, veo lo que me queda de esa lectura, ¿ah? Y armo una especie de síntesis de un resumen de lo que leí. ¿Ah? ahí está. Y después que tengo eso ya ponerle de los tres sitios que busqué, la información ya está sintetizada, ahí después empiezo a ordenarla. ¿Ah? Entonces, esto me sirve para hablar de las personas con hemofilia, de la característica de la hemofilia, esto me sirve para hablar de lo que es una artropatía hemofílica, esto me sirve para hablar de la situación en mi país, o sea, y ahí voy ordenándolo. ¿Ah? Entonces, eso es Quedó claro. la idea más o menos de organizarlo. Emanuel, te escucho. No, simplemente iba a ser un tipo de explicación con una extrapolación. Por ejemplo, Dale. cuando se está preparando un bizcocho, se consiguen los ingredientes requeridos y luego de que se tiene la cantidad o se consiguen los ingredientes necesarios, se van utilizando acorde a los pasos específicos las cantidades necesarias. Y así se va elaborando paso a paso. O sea, básicamente es como algo, un símil, más o menos. Sí, exacto. Es una buena idea. Eh, bien, sigo. Lo que vamos a ver ahora es un segundo, algunas ideas, algunos consejos de cómo hacerlo, tanto en lo que es el uso de la lengua, en el lenguaje, como en el formato. ¿Ah? Y después vamos a hacer una pequeña actividad para que lo tengan. Entonces, una cosa importante es trabajar con oraciones cortas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con oraciones cortas? A veces cuando uno hace oraciones, cuando uno está hablando, por lo general no tenemos ni comas, ni puntos, ni nada por el estilo. Y a veces uno tiende a escribir como habla. ¿Ah? Y el tema es que nosotros al hablar a veces hacemos interrupciones, repetimos, nos corregimos y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas no es lo más indicado para un texto escrito, digamos. ¿Ah? Para hablar está bien, pero porque se entiende en el momento, pero para el texto escrito no es lo más indicado. Entonces, en el texto escrito por lo general, tratamos de usar oraciones cortas que nos permitan evitar confusiones, digamos. ¿No? Entonces, utilizo oraciones cortas, utilizo un lenguaje simple. No es necesario palabras muy rebuscadas, muy complicadas. No, cuanto más simple sea, más fácil es para hacernos entender. ¿No? Porque no sabemos tampoco, más allá de que sepamos a quién lo vamos a enviar, no sabemos tampoco, por ejemplo, el término, y que creo que lo voy a tratar después, pero hay términos dentro de nuestra lengua, digamos, de nuestro tema de la hemofilia, que no son utilizados por todos y que no todo el mundo lo sabe. Entonces, siempre hay que tratar de buscarle una forma de definirlo de otra manera o explicarlo de otra manera. ¿No? Lenguaje simple, no palabras muy elaboradas. ¿Sí? Si hay que escribir un término muy técnico, por ejemplo, articulación diana. ¿No? Articulación diana es un término muy de la hemofilia,
¿no? Es la articulación que recibe más sangrados habitualmente, ¿no? Y que por lo general después termina en una artropatía, pero eso lo sabemos nosotros, o la mayoría, ¿no? Pero seguramente no sea un término utilizado a veces hasta por algunos médicos, ¿sí? Acá en Uruguay, por ejemplo, la palabra diana no es una palabra que se utilice más que el nombre, ¿no? Entonces digo, sin dudas que a veces son términos que necesitan un poco de explicación. Siempre que pueda utilizar un cuadro, una tabla, una imagen, ¿sí? Que me ayude a entender el texto, ¿sí? Que me evite de repente escribir mucho, o que me evite escribir mucho número, por ejemplo, ¿sí? Cuando se habla de mucho número, es como medio entreverado, ¿no? Entonces de repente en vez de poner tanto número, pongo un gráfico, ¿sí? En vez de mucho porcentaje, un gráfico donde el gráfico me da un poco más de idea, ¿sí? Un gráfico de torta, por ejemplo, me da un poco más de idea de cómo, de cuánto es mayor que otra cosa, ¿sí? Eh, Imágenes yo qué sé, más que describir de repente un sangrado, de repente una imagen de un sangrado, de una rodilla hinchada, por ejemplo. Siempre estoy tratando de traerlo a nuestro tema, ¿no? Siempre de repente son más fáciles de hacer entender la situación. Siempre se recomienda leerlo antes de enviarlo, obviamente, ¿no? Y si lo puede leer alguien más, mejor, ¿no? Porque a veces uno lo lee y como que tiende a no darse cuenta, o de repente no nos damos cuenta de un error, ¿sí? Y si alguien más lo lee, capaz que lo identifica, ¿no? O nos puede dar una idea. Por eso decía, a veces está bueno trabajar con otra persona, ¿sí? Aunque sea un texto corto, trabajar con otra persona porque nos complementamos en las ideas, ¿no? Eh, si no, la otra opción, si no tengo a alguien más que me ayude, es escribirlo, dejarlo un día, me voy a hacer otras cosas, ¿sí? Y al otro día vuelvo a leerlo, ¿sí? A los 2 días vuelvo a leerlo. Entonces, ya mi cabeza ya se liberó, digamos, del tema, entonces cuando vuelvo a leerlo, capaz que me doy cuenta más de los errores o posibles errores, u otras ideas que se me ocurran en el momento. El diccionario de Word para chequear ortografía y gramática es fundamental, ¿sí? Es una muy buena herramienta para utilizarlo. Hoy en día las versiones están muy mejoradas, ¿sí? Seguramente si trabajo con un Word que tenga español de España, me haga otras correcciones porque hay diferencias entre las variedades, pero bueno, en general es buena opción eso, ¿no? La ortografía la marcan con rojo y la gramática con azul, y es una buena forma de ver cómo, si nos damos cuenta de que haya un error. Y en cuanto al formato, eh, bueno, elegir una fuente clara, eh, que a veces uno busca de repente las cursivas, la manuscrita, eso es un tipo de letra que no es conveniente, ¿ah? Porque es difícil de leer a veces, ¿ah? Y según la impresión y todo lo demás, es un poco complicado. Este tipo de fuente que tengo yo acá en la presentación es una fuente que es relativamente clara, que no tiene, que se notan bien dónde están los comienzos y fines de letras, ¿sí? Dame un segundo más. Este, hay un tema ahí con el tipo de letras, si es sans serif o no, unas para las presentaciones y otras para las impresiones. Esas son cosas que se pueden googlear y buscar y ver bien qué es lo más adecuado. Pero por lo general se trata de buscar un tamaño que sea 12, cosa que al imprimir se vea bien y que no sean fuentes muy, muy raras.
¿ah? Por lo general, si ustedes buscan en Word van a ver que hay un listado enorme de tipos de fuentes y 500.000, pero en realidad ir al típico Arial o al Colibri o alguno de esos que son los más conocidos, sería lo más indicado. Las palabras clave está bueno resaltarlas con negrita, ¿sí? Entonces es una forma de, de llamarle un poco la atención. No abundar en el tema, no exagerar, pero bueno, de repente a veces los mensajes clave. El otro día me preguntaban por las cartas. Y en las cartas también, a veces está bueno cuando es una carta formal de solicitud de algo, destacarlo con negrita o subrayado para que se sepa claro el mensaje de qué es lo que se quiere. ¿Ah? No las dos cosas, o negrita o subrayado, ¿sí? Pero si no, las dos cosas es como mucho y a veces también daña la vista. Utilizar listas numeradas o con viñetas, como esto que tengo acá, ¿sí? Las viñetas son esos puntitos que ven ahí al lado de cada oración, eh, que lo que nos permiten es tener un orden, ¿no? Y destacar esas cosas. Organizar la información en párrafos. Es importante el párrafo para que no quede como un bloque entero, ¿sí? El texto, sino que bueno, que tengamos separación. Yo les hablaba el otro día de los subtítulos. Sí, los subtítulos me va a ayudar para determinar el tema de lo que estoy hablando, pero si dentro del subtítulo tengo 2 o 3 párrafos, también saber que los párrafos los separo con una línea blanca entre medio. La sangría, que antes se usaba mucho, hoy en día no se usa tanto, porque la sangría era más bien para el texto escrito a mano, digamos. Y en la computadora en realidad no es tan necesario utilizarlo porque se separan los párrafos por una línea en el medio, ¿no? Una línea blanca. Elegir un título efectivo y sobre todo que sea realista, ¿no? O sea, lo que dice el título sea lo que está en el informe, ¿no? No decir una cosa y presentar un informe que no coincide. Con respecto a los logos, ¿sí? Tratar de poner logos que no sean ni muy grandes, ni tampoco... las marcas de agua es algo que se utilizaba hace mucho tiempo y que en realidad la marca de agua es el logo, pero en transparente, ¿sí? Y queda como detrás del texto, ¿sí? Lo que tiene es que la marca de agua a veces no queda tan transparente, se interfiere con la letra y entonces puede confundir un poco. A veces con la configuración se desconfigura, se pierde el formato y todo lo demás. Entonces la marca de agua por lo general y no aporta tampoco mucho en realidad. ¿Ah? Entonces es preferible un logo arriba a la derecha o a la izquierda, como quieran, o en el centro, ¿sí? Y de la organización y no mucho más que eso. Y dependiendo de la extensión y la seriedad del informe, bueno, se puede incluir una carátula, una tabla de contenido, ¿sí? Ahí me lo corrigió el texto a inglés, o sea, un índice, digamos, ¿sí? Y una sección de referencias, si utilizamos referencias, ¿no? Y bibliografía y esas cosas, ¿no? Pero eso se haría con un informe más extenso, de, no sé, de unas 20 páginas, con eh, que implique y que además sea enviado de repente, no sé, a un organismo, a una autoridad, etcétera, ¿sí? En ese caso, si es algo dentro de la directiva no es necesario, pero si es en esos casos, cuando lo va a leer alguien más, conviene incluirle una carátula que darle una buena presentación, digamos. Y una carátula no precisa de tenga mucha imagen ni mucha cosa muy
muy distractora, sino que solamente algo sencillo es suficiente. Bueno, les doy unos minutos más por si pueden sacarle una copia de pantalla o quieren escribirlo, y después vamos a hacer una pequeña actividad. Sí, Emanuel. Mientras tanto. Perdón, yo iba a hacer un pequeño comentario sobre el formato. Existen ya como estilos de formato preorganizados. Sí, El que más he escuchado se recomienda, porque también depende de la profesión, es el formato APA, que si mal no tengo entendido, Word lo tiene por automático ya. Y es, si se pueden buscar más adelante, o si yo al menos encuentro un link donde explique las características, yo tal vez lo puedo poner en el Padlet para que sí, bueno, lo puedan ver. Pero hay sí, varios formatos que son muy útiles realmente. sí. Word hoy en día, el paquete Office viene muy completo en ese tipo de cosas, ¿sí? Ujú. Las últimas versiones de Office vienen muy completas. Entonces, se puede optar por esos formatos. O sea, no es necesario como antes que teníamos que darle mucho formato nosotros. Directamente claro, antes era como que todas las palabras no tenía que buscarle la vuelta y todo lo demás. Hoy en día ya en realidad mucha cosa viene por defecto y nos sirve. Ujú. Para el tema de la bibliografía, por ejemplo, para las citas, en Google hoy en día tiene debajo cuando ustedes hacen una búsqueda en el buscador, debajo del sitio les viene como dos comillas, ¿sí? Eh, y ahí se puede buscar se puede utilizar para hacer la cita, o sea, les copia directamente con el formato APA o con el formato que ustedes elijan, y eso lo pueden Oh, copiar y pegar. ¿Ah? muy Eh, interesante. sí, sí, en el académico está más Ah, ok, desarrollado. en el académico sí, sí. Sí. Y además, hay muchos sitios hoy en día que también tienen ya directamente les dice para citar tal lado. Y entonces Ujú. hacen clic ahí, ya les copia La la cita. cita y ustedes la pegan directamente. Hay una serie de cosas hoy en día que se pueden utilizar, y que sobre todo se acortan mucho tiempo y camino, digamos. Claro, y ayudan mucho. Sí, sí, por supuesto. Y le da otro look, digamos, a nuestro trabajo. Sí, Cierto, sí, cierto. claro, porque a veces uno hace un trabajo se esfuerza mucho trabajando y de repente, por un detalle, no queda tan bien. Entonces, Ujú. eh, eso está bueno para tener. Como lo de la sangría a veces. Exacto, exacto. Estimados, bueno, no sé si les di tiempo para copiar todo, para tenerlo, alguna captura de pantalla, alguna cosa. La idea ahora, si Miguel me ayuda, vamos a hacer unas salas, ¿sí? Y yo les voy a hacer, eh, Miguel, con que me queden capaz que 5 por sala, creo que me quedaría bien. No sé cuántos estamos hoy, en 27, 28 con Michelle que viene ahora. Eh, sí, o 28 4, menos nosotros tres quedan 5. está, 5 de perfecto. 5. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a pasar por correo de vuelta un documento de Word, con un informe. ¿Ah? El tema es que ese informe tiene algunos errorcitos. ¿Ah? Entonces lo que quiero es que ustedes en conjunto lo miren, mirando estas cosas que yo les propuse, que yo les planteé ahora en cuanto al lenguaje y formato, traten de buscar a ver qué errores son los que están. ¿Ah? Y después lo trabajamos todos juntos y hacemos el cierre. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora me dejaron nervioso porque no sé si puse tantos errores, pero bueno. Se Lo ve que... despejamos. Ay, perdón. Sí, ya veo. Sí. Bueno, ya que hablaste, Javier, vamos con el de ustedes. ¿Pueden presentarlo? Porque ya Comparto pantalla. que tenía flechitas y correcciones y cosas. Vamos a compartir pantalla entonces. Así vemos entre todos como qué les parece a ustedes también, ¿no? Porque digo, vamos a ver qué es lo que encontraron ellos.
Bien. ¿Te animás a correrlo un poquito para hacia la izquierda, cosa de ver un poquito más claro? Perdón. Ahí. Ahí va, perfecto. ¿Sí? Ya. Perfecto. Buenas. Bueno, entonces cuéntenme un poquito qué fue lo que encontraron. Bueno, lo primero es que en la introducción, el primero que notamos es que el título dice Campamento Infantil 2020 y Ujú. abajo en la introducción hablan del campamento realizado el 2019. Bien. Es el primer error que percibimos. Ah, eso Nos pareció recuerden también que lo que habíamos hablado, ¿no? El tema de que el título refleje lo que dice el informe dentro, ¿no? Entonces, esa es exactamente. una idea. Bien. Ahora, ahí podría ser que el título esté incorrecto o el párrafo esté hablando de, este es el que está incorrecto. Ujú. Pero claro, no hay una disparidad ahí. Y nos pareció que el logo a lo mejor era un poco grande, no necesitaba ser tan grande, puede ser más pequeño. Bueno, ahí tenés que hablar Eh, con Isidro. Ahí estás en problemas. Pero bueno, está, dale. No, ese tamaño del logo está bien. No es porque sea de la COA. Pero digo, ese tamaño está dentro de lo razonable. ¿Ah? O sea, porque también tiene que entenderse qué es lo que dice el logo, ¿no? No puede ser una cosa muy chiquitita tampoco, ¿no? Está mala la conexión, Juan Andrés. Sí, ¿no? Bien. bueno, luego en el desarrollo, el título que se ocupó, que es el proyecto, dice el proyecto, y hay un error ahí ortográfico, Ujú. falta una C. Vieron que les La aparece primera, subrayado. claro, y Word lo destacó inmediatamente, sí. Ujú. El primer párrafo nos pareció que no tenía relación con el texto o sea, la primera oración no tiene relación con el párrafo en sí mismo. No habla del proyecto, que es el título Ujú. que está arriba. Y luego hay ahí una oración que está inconclusa, se presentó antes, hay un punto suspensivo, no se concluye, no se entrega la información completa. Eh, Sí, en hay realidad una, ahí esos puntos suspensivos los puse porque no quise poner el organismo, digamos, ¿no? No quise especificar un organismo, pero sí está bien que tiene que estar claro a quién se le presentó, ¿no? Obviamente. Bien. perfecto. Luego, solicitud con Z, error ortográfico. Y nos pareció que no todos, porque son las etapas del proyecto, y nos pareció que esa lista no todas correspondían a etapas de un proyecto, sino que también hay como una lista de actividades. Eh, eh, ¿Qué más? Después, en el párrafo, en la siguiente oración, los niños quedaron muy contentos con esta experiencia y seguramente debería ser la actividad, la podamos Ujú. realizar el próximo año. Y Sí, por se último, cambió al la letra, final, Javier. A ver, alguien más está participando ahí. Sí, perdón, Javier, que recuerda que se cambió la letra cuando hablábamos de las etapas. Hay otro tipo de letra. eso también, perdón, sí, tienes razón. En esta lista hay una tipografía diferente al resto Ajá, del informe. sí. A veces Eh, cuando se hacen las viñetas, la letra baja un poco, automáticamente Word le baja un punto. ¿Ah? Claro, sí, Si pero eso es otra, porque esta Ujú. es Calibri y esta Ah, es Tahoma. Son dos perfecto. tipografías distintas. Bien. O Y, sea, y en el último párrafo, que después del desarrollo podría haber sido una conclusión, aborda el tema de las edades, que creemos que podría haber quedado al principio, como parte de la introducción. Y ujú, además hay un error porque se menciona que es de 6 a 14 y en el primer párrafo se dijo que era de 6 a 18. Por lo ujú. tanto, no corresponde a la misma. ¿Había otro error, chicas, del grupo? ¿Alguien más recuerda algo? Escucho el resto también. La última frase, cuando habla de la comisión juvenil, primero tendría que ser ahí colocarle un punto, si es que aceptaríamos poner la comisión juvenil. Estábamos hablando con que no sabíamos si esa información era del todo relevante para colocarla acá, en ese momento que estamos desarrollando eso. Mm. Bien, de acuerdo. Hay un tema también con esa última parte, ¿no? Con ese último párrafo. No sé si se dieron cuenta. Ahora el resto también.
Bueno, la parte donde dice Comisión Juvenil es un grupo formal, eso que acabo de marcar es extremadamente largo, no hay comas, no hay ninguna, y está un poco largo de leer. De hecho es un párrafo hecho por una sola frase, por una sola oración. Sí, para mí, perdón, yo soy de otro grupo, pero sí, sí, bienvenidos, porque en realidad la idea es que participemos todos, ¿sí? Dale. O sea que... Sí, para nosotros nos dio la misma sensación. Primero que ese párrafo ahí no tiene que ir. En segunda instancia está como muy desorganizada la información, es muy confuso y es muy largo, o sea, no hay una coma y no hay, o sea, creo que hay un par de comas y no hay puntos. Exacto. La persona que lo lee queda como bastante confundido respecto a la información que se quiere transmitir. Bien. Dejo de compartir ya, por si quiere otro grupo. Sí, dale, bárbaro. Bien, en definitiva es eso, ¿no? O sea, vieron que ese último párrafo es muy extenso y es una única, o sea, consta de una sola oración. Y se acuerdan lo que yo les decía de frases cortas, ¿no? Oraciones cortas para no confundir, no generar esa confusión, ¿no? Y una cosa más que no vieron allí, pero que no sé si en alguno de los otros grupos se dieron cuenta, que antes de ese párrafo, cuando termina las viñetas, ¿sí? La última oración donde dice esperamos poder repetirlo con los signos de exclamación, sí, no es académico. No, es muy informal. Es muy informal, exacto, es muy informal. Sí. Eso no coincide digamos, el tono del texto hasta el momento con lo que realmente, o sea, con esa frase. O sea, sería muy, muy lindo todo lo demás, repetirlo, se ve que les gustó, pero en realidad no es lo que yo quiero ponerlo, o no lo voy a poner de esa manera en el informe. ¿Ah? Lo voy a poner de otra manera. ¿Ah? Sería, no sé, se considera que sería un buen tipo de proyecto para realizar nuevamente, una cosa así, pero no, vamos adelante, vamos a repetirlo y no tratar de evitar ese tipo de vocabulario. ¿Sí? Bien, no les voy a dar participación a muchos más ahora porque quiero avanzar con lo que nos queda, que es la tarea, y ahí le voy a dar un poco paso a Isabel, que es la malvada que hizo la tarea para la próxima. No, para nada. Malvada jamás. El malvado sos tú, yo soy... Hoy soy yo. Bueno, entonces, tarea. Isabel, vos nos contás un poquito. Bueno, acá las próximas 2 instancias que vamos a tener juntos van a tratar más ya sobre diseño de proyectos y formulación de proyectos. Fundamentalmente, sabemos que hay muchos tipos de proyectos, desde, no sé, el proyecto de vida hasta proyectos sociales, educativos, proyectos de salud, proyectos de investigación. Vamos a trabajar sobre distintos tipos de proyectos, pero nos vamos a abocar fundamentalmente a proyectos de actuación, proyectos que intenten incidir sobre cierta situación. ¿Ah? Yo sé, porque leí en el Padlet, que hay algún grupo que está interesado en trabajar proyectos de investigación, que es súper interesante, obviamente, pero bueno, tienen como su especificidad un tanto diferente a lo que son los proyectos de intervención, y en eso va a ser lo que nos vamos a abocar en la próxima. Entonces, la idea, para que esto sea productivo e interactivo, me imagino que todos deben tener alguna idea sobre algún proyecto o algún conjunto de actividades, sin que llegara a ser un proyecto, que quieran elaborar, algún tema sobre el cual quieran trabajar, alguna situación, problema sobre la cual quieran intervenir en su ONM o con cierto sector de su ONM. No sé, capaz que ya están trabajando en algo de eso, capaz que es algo en lo que tienen ganas de hacerlo y necesitan como darle una bajada a tierra, empezar a concretarlo y a diseñarlo de forma de proyecto. Entonces, esa es la idea para la próxima instancia. Traer pensado, y si es posible escrito,
porque nos ayuda mucho a escribir, no, el solo pensar está buenísimo, pero hay un momento en el que uno se tiene que empezar a sentar y a poner en palabras eso que le está girando por la cabeza, esa situación problema que quiere abordar. Puede ser un problema, como una dificultad, o no, puede ser algo en lo que queremos intervenir para mejorarlo y no necesariamente ser un problema terrible. Situación problema se le llama la situación sobre la que yo quiero intervenir. Después vamos a profundizar, pero por lo menos tener pensado eso, traer pensado y también escrito en lo posible, ¿por qué quiero intervenir en eso? ¿Cuál es la fundamentación? ¿Por qué a mí se me ocurre que eso es importante para trabajarlo desde mi ONM? Y en función de esas cosas que venía pensando y elaborando, pensar 2 objetivos generales que me propondría en función de qué quiero lograr con respecto a esa situación, problema sobre la cual quiero trabajar. ¿Hasta acá queda claro cuál es la pretarea? Sí. Sí, muy claro. Sí, bien. todo claro. Quizás algunos ya vengan con un proyecto maravilloso y nada, va a ser simplemente compartirlo y hacerle quizás algún ajuste entre todos como para sacarlo del juego y aprender ¿no? de los demás. Pero la idea es hacer un ejercicio de autorreflexión sobre cómo estamos trabajando y cómo estamos diseñando nuestros proyectos. Y después de esos 1 o 2 objetivos generales, a ver, entendemos que hay proyectos que son muy amplios, que pueden durar, no sé, 3 años, que son proyectos muy generales y que pueden tener, la idea no es pensar en eso, sino en algo más concreto, aunque bueno, si ustedes, esa es su prioridad en este momento, no sé, por ejemplo, pensar un proyecto institucional, también es viable. Si es algo más concreto, con un grupo de población que ustedes quieren trabajar determinados temas, y un proyecto más a corto plazo, también. Entonces, la idea es esa, pensar la situación problema, escribirla, justificar por qué considero que es importante intervenir en eso o trabajar sobre eso, plantearme 2 objetivos generales, ¿tá? 1 o 2, puede ser 1, pueden ser 2, no más de 2, yo sugeriría para este caso, y objetivos específicos. No más de 2 objetivos específicos para cada objetivo general. Es un ejercicio. Estaría bueno poder tenerlo hecho y si no, bueno, pensamos en el momento alguna otra alternativa. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Estaba pensando, Isa, Sí. que quizás estaría bueno que nos manden eso que piensan, porque así también nos da a nosotros una idea de con qué quieren trabajar ustedes. Entonces, digamos, en la semana lo piensan, lo plasman en lo escrito, nos pasan un correo que me lo pueden enviar a mí y yo se lo reenvío a Isa o les pasamos el correo a Isabel ahora. Y entonces de lo que ustedes me estuvieron mandando hasta el momento de informes, vi que hay muchas cosas que los informes pueden llevar a proyectos, ¿no? Entonces, si de repente si no tienen ninguna idea, como decía Isabel, ya pensada, bueno, quizás en lo que pensaron de informes de repente pueden darse cuenta de algún posible proyecto que pueda surgir. Entonces, de hecho, en lo que es esto, el por qué quiero abordar esto, lo que estuvimos trabajando sobre redacción de informes es fundamental, porque es como fundamentar. Igual, en la próxima instancia vamos a trabajar lo que es profundizar un diagnóstico de situación, un análisis de situación, pero bueno, para empezar, por ahí es esto. Sí, está bueno que lo manden por mail, así lo podemos ver. Y la idea es que lo hagan por país, porque 1 por persona es mucho, no le vemos como... Claro. Me parece que está bueno que sea 1 por país. Y en aquellos países que tenemos un representante, pueden de repente unirse con algún otro que quieran. Bueno, si tomaron nota, hasta el momento ya estamos un poquito pasados de la hora, pero creo que trabajaron muy bien, así que vale la pena. Les dejo algunas imágenes que me hicieron llegar, que la verdad es que hay mucho más por llegar. Tengo mucha tentación por empezar a poder viajar y empezar a recorrer estos lugares que están muy buenos. Se esperan más. André, ¿tiene un máximo de 1 carilla, 2 carillas, por ejemplo? Isabel. ¿Qué cosa? El trabajo.
lo que pedí. Bueno, a ver, redactar un proyecto general o dos, y no tiene límite, pero tampoco tiene que ser algo extenso, porque en realidad redactar 2 objetivos generales, 4 objetivos específicos, aproximadamente una fundamentación breve, sí, no más de 2 carillas, no requiere más que eso. Igual lo vamos a ir puliendo de a poco. Ahí les dejé mi mail, pero algo escribí mal porque puse M, es isabelsorondo@gmail.com. Bien. Bueno, cerramos por acá. Qué bonito. Un gusto verlos a todos. Espero que se animen a venir el jueves que viene. Y bueno, a seguir trabajando. Hola. Estimados, un gusto y nos vemos el jueves que viene. Chao, gracias. Chao. Chao, hasta el próximo Chao, jueves. chao. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.